Muy buenas tardes y bienvenidas todas las personas asistentes a la sexta sesión de Triodos Live, el canal que ha puesto en marcha Triodos Bank hace unos meses para dialogar con las personas interesadas en una nueva economía y su impacto transformador. Antes de nada, quería presentaros a las personas que van a estar con nosotros esta tarde. Son Miguel Adel, director general de Contigo Energía, y María de Pablo Pecharromán, directora de Estrategia de Financiación de Triodos Bank España. Bienvenidos a los dos. En cuanto a la dinámica que vamos a seguir en esta hora que comienza, vamos a tener un diálogo que no va a ser solo entre nosotros tres, sino que podéis participar todos y todas a través del cuestionario Question and Answer que está a vuestra derecha. Ahí nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y al final del evento podremos contestarlas. Las preguntas que realicéis a través del Question and Answers las va a recibir una persona que está facilitando la parte técnica para garantizar que todas aquellas cuestiones que enriquezcan este debate pues se puedan llegar a buen término. Si por el contrario tuvierais otras cuestiones, la persona que está en el control técnico derivará la pregunta al área especializada en el banco que os pueda atender de la manera que necesitéis. Ahora sí, Miguel y María, es un placer compartir este diálogo con vosotras a través de Triodos Live sobre el reto que las empresas afrontan para la descarbonización, que tanto oímos, y con la oportunidad de que el autoconsumo nos brinda para lograrlo, y en concreto para promover otro modelo energético más sostenible y más justo. Hablaremos en diferentes bloques de las bondades del autoconsumo, de qué necesidades requiere, qué faltaría para seguir promoviéndolo. Así que vamos a hablar un poco de todo ello y vamos a hacer lo primero, pues que conozcáis un poquito más a nuestros invitados y que nos habéis un poco vosotros de vuestra experiencia para que la audiencia os sitúe. Vamos a empezar con Miguel Adel, que es director general de Contigo Energía. Miguel, bienvenido. Bien hallado. Buenos días, Javier, María y a toda la audiencia. Bueno, lo primero quiero agradecer a Triodos por dar voz a Contigo Energía y al grupo Gesternova en este diálogo sobre descarbonización en las empresas y más concretamente sobre el autoconsumo solar fotovoltaico. Si te parece, cuento brevemente qué es Gesternova Energía, qué es Contigo Energía y por último, quién soy yo. ¿Vale? Bueno, lo primero, Gesternova, vosotros lo conocéis, pero quizás la audiencia no. Gesternova es una empresa que se fundó en 2005 con el firme propósito de impulsar las energías renovables aquí en España. Desde entonces, hemos tenido dos actividades principalmente, que era el suministro de electricidad 100% renovable. Eso está escrito en nuestros estatutos, que siempre tiene que ser 100% renovable, y llevar al mercado a miles de productores de generación renovable. Actualmente representamos en el mercado español casi 10.000 productores de generación renovable que totalizan 2 gigavatios de potencia instalada, principalmente solar fotovoltaica. Contigo Energía es una empresa que nace en 2017 como filial de Gesternova y tiene el objetivo de ser la empresa de servicios energéticos del grupo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ofrecer soluciones de eficiencia energética, soluciones de autoconsumo solar fotovoltaico, de climatización eléctrica, de cargadores de vehículo eléctrico. Pretende ser una herramienta más para acompañar a todos nuestros clientes en el proceso de transición energética y en la descarbonización de sus actividades. Y por último, cuento rápidamente quién soy yo, Miguel Adel, como os he dicho, llevo en la familia de Gesternova desde el 2016, entré para otras cosas, pero desde el año pasado, pues estoy liderando el equipo de Contigo Energía, que es un equipo fantástico, y pues con ellos estamos intentando hacer llegar este tipo de soluciones que os contaba antes a toda España, incluido también Portugal. Y nada, aquí doy ya paso a María. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y ahora es el turno de María de Pablo Pecharromán, la directora de Estrategia de Financiación de Triodos Bank España. María, cuéntanos. Muchas gracias a los dos por animaros a acompañarnos en este evento de Triodos. Yo parto un poquito con la ventaja que espero que todas las personas que se han animado también conocen qué es Triodos, qué es la banca ética o la banca con valores. Así que esta parte me la voy yo a pasar un poquito más rápido. Y yo solamente comentaré pues que yo soy ingeniera industrial, especialidad técnicas energéticas y ambientóloga también.
Antes de trabajar en Triodos, tuve diferentes posiciones muy relacionadas siempre con el ámbito de la energía, en diferentes posiciones. Y ya llevo 16 años en Triodos, siempre ligado al ámbito de la financiación y al medio ambiente. Y es así un poquito el resumen rápido, que ya soy más financiera que ingeniera, pero muy ligada al mundo energético. Muy bien, pues muchas gracias, María. También aprovecho para presentarme yo, quien no me conozca, pues soy Javier Martínez, director del programa de radio Ecogestiona. Es un programa de radio de economía y medio ambiente, pionero en la radio española. Llevo casi 10 años dirigiéndolo y actualmente me podéis escuchar cada viernes a las 3 de la tarde en Capital Radio. Bueno, pues hechas las 3 presentaciones, vamos ahora a hablar de diferentes temáticas y empezamos con un primer tema que es el contexto de la descarbonización del orden mundial y la energía en el mundo. La verdad es que es un tema amplio y, desde luego, muy interesante. No paramos de oír hablar de la descarbonización, de las obligaciones de las empresas para ser cero neto en 2050, pero no es un reto sencillo. El tiempo apremia, hay empresas de mucho tamaño, tipología de sectores, y hoy nos estáis siguiendo especialmente las pymes, micropymes y personas autónomas en concreto. Entonces, queríamos saber un poco a qué nos referimos cuando se nos dice las empresas tienen que descarbonizarse. Si quieres, empezamos por ti, Miguel. Sí, perfecto, Javier. Bueno, a ver, lo primero es saber exacto qué es la descarbonización. Y bueno, pues eso consiste en reducir o eliminar los gases de efecto invernadero asociados a las diferentes operaciones de las empresas. Obviamente, para conseguir esto existen diferentes herramientas, formas o diferentes medidas. Podríamos entrar en todas ellas. Yo me gustaría destacar 3 que considero que son las más relevantes y las más rápidas. La primera sería la eficiencia energética y creo que esto es clave. El kilovatio hora de energía, el kilovatio hora más limpio y de menor impacto en el clima va a ser siempre el que no se consume. Entonces, si hoy estamos produciendo 100 y necesitamos consumir 50, bueno, pues tenemos que intentar seguir produciendo esos 100, pero consumiendo 40. Otra segunda medida que me parece clave y que es muy, muy rápida es consumir electricidad 100% renovable. Bueno, esto nos va a garantizar que el consumo de electricidad de nuestra empresa, de nuestra casa, del comercio, pues como digo, proviene directamente de generación 100% renovable y existen múltiples comercializadoras, como es el caso de Gesternova, que fuimos pioneros en esto, ya creíamos en ello desde el 2005, pues que garantizamos eso, que la electricidad que suministramos a nuestros clientes proviene única y exclusivamente de fuentes de generación renovable. Y lo garantizamos no solo con las garantías de origen, que es un tema más complejo que no voy a entrar ahora, pero también porque es que llevamos al mercado más de 2 gigas de potencia instalada de generación renovable. Entonces, eso es una forma rápida de empezar a garantizar que tú contribuyes ya al sector de las energías renovables y contribuyes con ello a una descarbonización de la economía. Uh-huh. Y otra tercera medida que... Sí, sí, y la tercera, ya concluyo con esto por no enrollarme, sería la propia instalación de energías renovables. Siempre hemos visto la instalación de proyectos, megaproyectos, que llaman utility scale, bueno, pero es que hoy en día ya es comercial, ya podemos poner nuestros paneles solares fotovoltaicos en nuestras casas, en nuestros comercios. Ya si tenemos una superficie disponible, podemos incorporar esas fuentes de generación de energía renovable y autoconsumir esa electricidad. Entonces, bueno, hoy en día lo conocemos, los paneles solares de autoconsumo, o sea, los paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo, pero también hay otras tecnologías, microaerogeneradores y otras que vendrán que son el futuro. Ya es el presente, pero seguirá siendo el futuro. Uh-huh. En vuestro caso, María de Pablo, ¿cuál es un poco vuestra visión desde Triodos del significado de la descarbonización a nivel empresarial? Vale, por dar un poco el contexto, ¿no?, de dónde viene toda la parte de descarbonización y por qué es necesaria, desde que está la Ley de Cambio Climático encima de la mesa en el 2021, ya está previsto que vaya a ejecutarse varias acciones ligadas con la descarbonización en las empresas y en general en la sociedad.
Es verdad que estaba previsto que para este año ya empezamos a tener unas pautas concretas de qué empresas no solamente es recomendable, sino obligatorio la descarbonización o bien empezar a plantear las medidas o bien al menos empezar a medir su huella de carbono. Y estamos pendientes de conocerlo, pero en principio está previsto que ya este año o posiblemente, con los cambios además quizás en el gobierno ha influido un poquito, pero que ya empieza a estar una normativa que va a obligar a las empresas a tener que medir su huella de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a tener que medir cuál es la huella de carbono de tu actividad, cuál va a ser también la huella de carbono, un poquito ligada a lo que decía antes Miguel, de la empresa suministradora de energía que te suministra energía para tu actividad, que sería el famoso alcance 2. Y por último, que es un poco lo que a veces se nos olvida y que está más encubierto, es cuál es la huella de carbono de tus suministradores. Por eso es importante, porque para las grandes empresas van a empezar también a pedir cuál es la huella de carbono de los suministradores, y si ahora estamos aquí hablando con muchas pymes o muchas microempresas, para poder trabajar con una gran empresa o con una empresa mediana, vamos a tener que ver esa regulación, le van a pedir cuál es esta huella de carbono, y es importante tenerlo ya, al menos tenerlo en la visión o cuáles son las perspectivas de la empresa, porque esto te va a a lo mejor ser un factor competitivo cuanto más consumas energía verde a través de la comercializadora. Si además puedes instalar placas de autoconsumo u otras medidas que, como la eficiencia energética que contaba Miguel, van a ser un factor de competitividad también a la hora de poder trabajar con otros partners, ¿no? O sea que es un tema bastante importante. Nosotros como banco ya empezamos a planteárnoslo en el 2018, empezamos a trabajar con PICAF, que es una metodología para medir la huella de carbono en las entidades financieras, y nosotros, por ejemplo, nos hemos comprometido que en el 2035 seamos neutros en carbono, que es un objetivo bastante ambicioso. Y significa no solamente que tengamos que ser neutros en lo que es nuestra actividad, en nuestros viajes, ahora mismo que estamos transmitiendo, sino que también nuestros clientes finales y nuestras inversiones sean neutras en carbono a través de reducir esta huella de carbono con las medidas y otras que explicaba Miguel. Y como no será suficiente, a pesar de que en estos años ya la sociedad va a ir reduciendo su huella de carbono per se, posiblemente también tengamos que participar o invertir en proyectos, o posiblemente no, seguro, que además absorban emisiones de carbono. Entonces, necesitamos, por tanto, que nuestros clientes den ese paso también a la vez que nosotros, y necesitamos partners con Gesternova para llegar a ese punto. Interesante ese concepto de cuanto más te descarbonices, más competitivo vas a ser. Muy claramente la economía y el medio ambiente. Pues muchísimas gracias a los dos por esta primera intervención. Ahora os quiero presentar el ejemplo de una residencia de estudiantes en La Cartuja, en Sevilla, y cómo con su cubierta logran ahorrar, pero también sensibilizar. Nos encontramos en la residencia Odelis Campus, situada en la isla de La Cartuja y en Sevilla, que cuenta 183 plazas. Nuestro edificio tiene unas instalaciones que lo hacen autosuficiente. Esta residencia es el primer edificio sevillano en tener una fachada ventilada fotovoltaica, que envuelve todo el edificio, con una potencia de 100 kilovatios, formada por 690 paneles, reduciendo hasta un 40% del consumo energético. Os animo a que pasáis también al autoconsumo. Pues conocido este vídeo, este interesante ejemplo que hay en la residencia de estudiantes en La Cartuja, vamos con una segunda pregunta que os quería hacer a los dos. Bueno, todos conocemos lo que está pasando con la inflación, con el encarecimiento del crédito, junto a la percepción de que los precios de la energía parecen haberse contenido a pesar de la guerra en Ucrania. ¿Creéis que este contexto está acelerando o ralentizando el interés por el autoconsumo? ¿Sigue siendo interesante para una empresa invertir en esta fórmula de energía distribuida? Miguel, cuéntanos. Bueno, empezando por el final, sí, sigue siendo rentable para las empresas invertir en esta forma de generación distribuida. Pero bueno, es necesario hablar de lo que ha sucedido en el sector del autoconsumo en estos últimos años.
Es cierto que en 2021 y 2022 vivimos unos años extraordinarios con una demanda enorme de instalaciones de autoconsumo, y esto se dio como consecuencia, bueno, pues de los altísimos precios de la electricidad que se observaron, la alarma social que hubo derivado, bueno, de la guerra que desgraciadamente todavía continúa en Ucrania, pero que incluso se llegaba a hablar de un apagón generalizado en la red eléctrica. Por supuesto, también los incentivos que hubo, el ahorro que todavía las familias tenían post-pandemia. Bueno, todo eso yo creo que contribuyó a que hubiese una demanda exacerbada por el autoconsumo y que incluso se pudiese llegar a convertir en una moda o tendencia. Este año 2023 hemos visto una corrección, y esa corrección creo que es buena, porque los crecimientos que estábamos viendo en los años anteriores no eran sostenibles, como digo, y no eran ni saludables ni para el sector ni para los clientes. El año pasado, según el informe de APA, que es la Asociación de Empresas de Energías Renovables, se instalaron más de 2.600 megas, que esto supone, bueno, fueron más de 217.000 casas y 23.000 industrias o comercios con instalaciones de autoconsumo. Bueno, ahora estamos viendo un crecimiento algo menor, pero seguimos viendo unos crecimientos relativamente importantes, en torno a 1,5, 2 gigas al año. Recordemos que el Plan Nacional de Energía y Clima, la revisión que han hecho este verano, bueno, pues tiene un objetivo ambicioso de 19 gigas de autoconsumo para el 2030. Esto supone que tendremos que estar instalando en torno a 2 gigas anuales. Por lo tanto, sí que creo que sigue siendo una realidad del presente y del futuro, y que sigue teniendo mucho sentido invertir en autoconsumo, porque te va a dar una independencia de la red, te va a dar una estabilidad de precios, te va a dar un ahorro en tu factura eléctrica, te va a permitir una descarbonización y además es que va a incrementar incluso la valoración de tu edificio, de tu comercio. Por lo tanto, me parece que tiene mucho futuro. Vuestro caso, María, vuestra visión desde Triodos sobre el momento en el que estamos viviendo y si sigue siendo interesante pues invertir en esa fórmula de energía distribuida. Por complementar solamente un poquito lo que decía Miguel, porque a veces hablamos de megavatios y nos da un poquito la sensación de que no pasa nada. O sea, el año pasado se instaló entre fotovoltaica de autoconsumo y lo que es la fotovoltaica para la red, aproximadamente 5.000 megavatios, que en centrales nucleares es verdad que luego la producción es mayor, pero hay instalados 7.000 megavatios. O sea, fue una auténtica barbaridad lo que se hizo el año pasado. También yo creo que el sector lo estaba esperando, pero que ocurrió por muchas causas, como ha dicho Miguel. Por complementar también lo que ha dicho en cuanto a las razones que las comportamos de si sigue siendo rentable, que por supuesto que sí, ya no es un tema solamente de rentabilidad a corto plazo, que lo sigue siendo, es también un tema de posicionamiento, de qué papel quiere tener una empresa de cara al medio ambiente y al futuro. Es una apuesta a corto, con la rentabilidad, los ahorros, la independencia, la competitividad, porque al fin y al cabo, si tú, como decíamos antes, cuanto más puedas tener reducida tu huella de carbono, más competitiva, más independiente de lo que pueda pasar. O sea, ahora mismo están pasando casi eventos ligados al cambio climático constantemente. Podemos tener los ejemplos de España, los de Libia, o sea, es muy o de Grecia, ¿no? Lo que ha pasado este verano. Entonces, también te permite tener una independencia a la hora de tomar tus decisiones de lo que esté pasando, incluso temas concretos como pueda ser que estés en una residencia de atención para mayores y tengas unos respiradores y puedas tener ahí un equipo de backup que te puedas permitir ser más independiente. Pero sobre todo para mí es una cuestión de qué quiero yo y cómo podemos contribuir. Invertir en autoconsumo te permite estos ahorros, te permite posicionarte en qué quieres ser como empresa y sobre todo también el consumidor final que va a comprar o las empresas suministradoras que te van a comprar también empiezan esto a valorarlo cada vez más, ¿no? La huella de carbono, las medidas. Y no nos engañemos que el autoconsumo es la medida más sencilla. No estamos invirtiendo en tecnologías que no sabemos cómo van a funcionar. Son ya elementos muy rodados, instalaciones muy sencillas de acometer, que entonces parece como el paso más sencillo para empezar a plantearte cuál es tu modelo sostenible de tu empresa.
Desde luego siempre es interesante y lo va a seguir siendo en los próximos años. Bueno, es el momento de abrir una pequeña encuesta para todas las personas que están con nosotros. Un momento para preguntar a las personas que nos acompañan cuánto creen que ha crecido la generación de electricidad por autoconsumo en el año 2022 en España. Hay 3 opciones para responder a esta encuesta. La A es apenas un 10%, la B algo más de un 50%, y la C se ha duplicado un 108%. En la columna de la derecha podéis participar, vamos a dejarla abierta un rato para que podáis votar y luego daremos la respuesta correcta mientras sigamos debatiendo. Vamos a hablar ahora del autoconsumo como acción concreta, sencilla y que logra impacto. Bajamos ahora acciones y medidas concretas para lograr esa descarbonización y lograr un impacto económico, social y medioambiental. A las empresas que nos están siguiendo, ¿qué es necesario para poner autoconsumo en su empresa? Miguel. Bueno, a ver, es mucho más fácil de lo que pueda parecer al principio. O sea, para nosotros lo único que necesitamos en Contigo Energía es que nos hagan llegar una factura y una superficie disponible donde poner paneles solares fotovoltaicos. Esto, pues obviamente puede ser la cubierta del edificio o un terreno. Nosotros ya con esa información nos encargamos de diseñar y dimensionar la instalación más óptima para las necesidades del cliente actuales en función de sus consumos y futuras, porque bueno, pues a lo mejor quiere continuar electrificando la demanda, entonces conviene hacer una instalación que pueda ser más escalable en el futuro. Y bueno, para nosotros, como digo, es sencillo, o sea, lo único que necesitamos es eso y luego ya es un proceso de acompañamiento del cliente desde el inicio de la propuesta hasta que se ejecuta la instalación y finalmente, después de la instalación, pues con el mantenimiento, con un análisis y una constante comunicación para ver futuras nuevas necesidades del cliente. Pero como digo, la tecnología está ahí, es comercial, esto ya lleva bastantes años. Entonces, hoy en día, pues instalaciones pequeñas, cuando digo pequeñas me refiero solemos pasar de residencial, lo llamamos residencial, hasta 15 kilovatios. Bueno, a partir de 15 kilovatios estamos hablando de instalaciones que se pueden ejecutar en menos de una semana fácilmente. Por lo tanto, es una medida rápida y mucho menos compleja de lo que se puede imaginar la gente. El punto de vista, María, de Triodos sobre qué es necesario para poner autoconsumo en la empresa. Nosotros lo que nos encontramos generalmente cuando hablamos con las empresas que no están dedicadas al sector del energético, como si dijéramos, es un miedo, un desconocimiento de cuánto va a ser de complicado el proceso. Siempre como que, bueno, yo tengo bastante controlado lo que es mi actividad, pero sí me gustaría ser más sostenible, ¿no? Pero si yo me dedico al sector social, no tengo esos conocimientos para implementarlo. Entonces, ¿qué es necesario? Pues tener un partner como Gesternova, con Contigo Energía, que al final lo que te hace es un producto llave en mano. Tú no tienes que preocuparte nada más de decir sí, ¿no? Porque ellos son los que te van a hacer ese estudio que comentaba antes Miguel, van a hacer también toda la implantación, pero sobre todo también toda la tramitación administrativa. No nos olvidemos que hay una parte cada vez más sencilla, pero que también está ahí dando complejidad. Y luego, por otra parte, pues si lo puedes complementar con una financiación como la que estamos nosotros ahora mismo planteando, durante este tiempo lo que estamos haciendo además durante este año es tener la garantía ICO para que sea como más sencillo en el sentido de puedes ofrecer un producto más sencillo, con mejores condiciones económicas también y que se pueda aprobar más rápidamente porque queremos incentivar esto, que nuestros clientes y en general que las empresas, las iniciativas den este paso al autoconsumo, ¿no? Que sea algo como sencillo, que al final la persona que toma la decisión de hacerlo sepa que está en buenas manos por una parte de un tecnólogo que le va a ejecutar el proyecto y por otra parte que nosotros como entidad financiera hacemos lo que sabemos, que es analizar la viabilidad del proyecto. Que la viabilidad del proyecto casi la sabes desde el inicio, ¿no? Porque al final vas a reducir tu factura de la luz y eso se va a notar. El tema es verlo sin más corto plazo, sin más largo plazo. Si por lo que sea a lo mejor no puedas tener acceso a una cubierta, tienes que tener otras herramientas para hacerlo
O bien, en algún caso concreto que no te puedas endeudar, pues hay otros módulos, o sea, otros modelos, como pueda ser hacerlo a través de PPAs o otros modelos que se puedan ir analizando, ¿no? Pero al final lo importante es que estés bien asesorado y bien acompañado y que se nos quite un poco ese miedo, ese desconocimiento que en general todo el mercado eléctrico da a todos, y yo que estoy, como dijéramos, siempre ligada, mi actividad, sigo sin conocer un montón de cosas de los megavatios, asustan, ¿no? Per se, pues intentar que sea un proceso lo más sencillo posible para que la empresa iniciativa solamente tenga que tomar la decisión y que lo demás lo podamos llevar los demás, tanto los bancos como las empresas instaladoras. Que sea práctico, sencillo y el mejor ejemplo es vuestra propia alianza entre Gesternova y Triodos, ¿no, Miguel? Sí, correcto. Era lo que iba a resaltar, ¿no? En línea con lo que estaba diciendo María. Bueno, pues entre Triodos y Contigo Energía hemos llegado a una alianza, a un acuerdo, a través del cual, bueno, pues cada uno de los agentes aporta lo que sabemos hacer. Nosotros aportamos como partner tecnológico, ofreciendo productos de instalaciones solares fotovoltaicas llave en mano, en el que garantizamos y nos encargamos de la buena ejecución y nos encargamos de absolutamente todo, no solo de esos trámites administrativos que son a veces demasiado complejos, sino incluso también de la gestión de las subvenciones. Bueno, como digo, nos encargamos de absolutamente todo, pero es que luego encima tenemos a Triodos Bank, bueno, pues resolviendo toda la parte económica. Entonces, bueno, pues me parece que es una alianza muy buena y que esperemos que dé sus frutos. También decir, pues que a través de esta alianza, bueno, confiamos en que puedan salir muchos proyectos y, de hecho, nosotros también ofrecemos un descuento en el producto que estamos sacando. O sea, bueno, podríamos entrar con mayor detalle, pero vamos, en definitiva, que se juntan dos empresas expertas para ofrecer lo mejor de cada una. No sé si quieres aportar algo más, María, sobre esta alianza con Contigo No, yo Energía. creo que con Gesternova hemos estado trabajando con Contigo Energía mucho tiempo, que estamos ya con muchas ganas de que pasen muchas cosas, ¿no? Que creemos que es el momento, es el adecuado. Creemos que el producto es eso, es un producto que esperemos que sea muy sencillo, que sea muy escalable y que ponga las cosas muy fáciles a todo el mundo. Y que en caso que también, por llevar un poco también la contraria, si hay algo, lo bueno también es la flexibilidad que también podemos tener en un momento dado ambas empresas para solucionar los problemas que puedan también ahí ir apareciendo, ¿no? Pero sobre todo que el cliente final, que nuestra empresa que está trabajando con nosotros, que se nos quiten los miedos para dar el paso, que lo demás es muchísimo más sencillo de lo que parece. Recordamos la encuesta que está abierta a vuestra derecha para saber cuánto ha crecido la generación de electricidad por autoconsumo en 2022 en España, con esas tres posibles respuestas: A, apenas un 10%, B, algo más de un 50% y C, que se ha duplicado un 108%. Os animamos a participar en la columna de la derecha que lo tenéis ahí especificado. Bueno, pues ahora, después de estas intervenciones, vamos a conocer otro ejemplo, como es el de Fundesplai, una empresa del sector social en Cataluña. Queremos ver en el vídeo a continuación cómo con el autoconsumo avanzan en sus objetivos de descarbonización. Somos una fundación sin ánimo de lucro. Trabajamos para fortalecer el tercer sector y para mejorar el medio ambiente. Hemos situado más de 1.000 placas fotovoltaicas que generan más de 500 kilovatios al año, que equivale al 40% de la energía que consumimos. El edificio de Fundesplai está diseñado con unos sistemas de ahorro de energía pasivos que, en combinación con la generación de energía limpia, lo hacen un edificio mucho más sostenible que otros edificios similares. Pues conocido este vídeo, este ejemplo de Fundesplai, seguimos con nuestra conversación con Miguel y con María. Siguiente pregunta: las barreras del autoconsumo, ¿sigue habiendo? Porque hace algunos años, todos conocimos el impuesto al sol, que fue evidentemente una barrera, pero ya es un hito superado. ¿Qué barreras encontráis actualmente para la instalación de autoconsumo, Miguel?
Pues sí, desgraciadamente sigue habiendo barreras, pero en este caso son más administrativas, digamos. Con la entrada en vigor del Real Decreto 244 de 2019 se eliminó este llamado impuesto al sol y se creó un marco normativo que bueno, impulsaba y facilitaba la instalación de los diferentes proyectos de autoconsumo que hemos visto en estos. Pero desgraciadamente no todo es perfecto. Y no todo es perfecto porque al final las instalaciones de autoconsumo no es algo trivial. O sea, es sencillo, pero requiere de muchos actores. Y entonces, todos estos actores pues se deben adaptar. No es solo el cliente y la empresa instaladora, sino que también tenemos las distribuidoras, tenemos los ayuntamientos, tenemos las comunidades autónomas, que cada una puede jugar un papel determinante en el despliegue del autoconsumo en España. Entonces, ¿qué barreras concretas vemos en el autoconsumo? Bueno, consideramos necesario que se unifique los requisitos para la obtención de las licencias de obra, ya que actualmente varían de un ayuntamiento a otro. Creo que si no todas, prácticamente todas las comunidades autónomas ya han determinado que con una declaración responsable es suficiente para hacer una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de pequeña potencia, pero con independencia de eso, luego los ayuntamientos son los que acaban poniendo las trabas y muchos de ellos te siguen requiriendo pues, licencias de obra. También es necesario simplificar y homogeneizar todos los trámites administrativos que hay que realizar con las comunidades autónomas pues, para legalizar dichas instalaciones. A día de hoy, de hecho, es que no tenemos todavía un registro oficial de instalaciones de autoconsumo en España. Se necesita, como digo, homogeneizar todos esos trámites a nivel autonómico. Y también las distribuidoras de electricidad juegan un papel muy importante aquí, porque todas aquellas instalaciones de autoconsumo que quieran verter excedentes a la red y que superen los 15 kilovatios de potencia instalada, requieren solicitar un punto de acceso y conexión a la distribuidora. Y bueno, pues a veces estas distribuidoras pues, pueden ser recelosos de habilitar estas potencias de acceso a sus redes de distribución y pueden dilatar los procesos significativamente. Para esto siempre hay soluciones, porque se puede empezar con un autoconsumo y ponerlo con un vertido cero para empezar a beneficiarte desde el primer día de la instalación. Pero bueno, la idea es que en un futuro estas instalaciones pues, puedan verter sus excedentes también a la red y beneficiarse de ellos sin ningún problema. Entonces, concluyendo, ¿qué hay que arreglar? Las barreras administrativas que tenemos todavía. Licencia de los ayuntamientos, los trámites administrativos y esa cuestión que nos decías de los puntos de acceso. No sé si, María, por complementar alguna barrera más que nos haya quedado por ahí sin contar. Vale, comparto, claro, la visión lógica de Miguel. Quiero ser optimista porque también se ha ido avanzando un montón en estos años, ¿no? No solamente en que se quitó el impuesto al sol, sino que, pues por ejemplo, muchos ayuntamientos han dado ese paso a la licencia de obra de la declaración responsable, o sea que seguramente se pueda avanzar en un montón de cosas más. Puede haber el problema que ya lo hemos hablado, que no tengas como empresa accesible un espacio para colocar el autoconsumo. Hay otras soluciones, como lo puede ser el autoconsumo off-site, ¿no? Otras maneras de consumir energía. Y para mí la principal, que lo he comentado un poquito en la pregunta anterior, es en general hay un desconocimiento de la complejidad del proceso, que es el que tendríamos, pues, también la idea de hacer este Tríodos Live era un poquito hablar de esto, de quitar este miedo, de ver que es algo más sencillo y más natural de lo que parece, ¿no? Que al final es permitirme la comparación, pues igual que tú cambies un electrodoméstico al final con un poquito más de complejidad, pero al final poner unas placas y un inversor no deja de ser una obra menor dentro de lo que se puede hacer una vivienda. Y oye, pues que al final son decisiones que se toman y se toman continuamente, ¿no? Y que deberían, pues, por eso trámites más sencillos y incentivar esto a que se tomen con más naturalidad y sobre todo que es creo, otro de los problemas, otra de la idiosincrasia española es que a veces lo dejamos para mañana. No, el momento es ahora, el momento es hacerlo ya, porque ni es tan sencillo, tiene mucho sentido
Y son decisiones que se pueden tomar y hacer rápido, como comentaba Javier. Ya no son los plazos, ya no hay escasez de paneles o inversores como pasaba hace unos meses. Son obras relativamente sencillas y que de cara también a la demanda que se va cada vez más electrificando, al coche eléctrico que va llegando, a cada vez, una vez que está el autoconsumo, como que tiendes a ir pasando poco a poco tu consumo a que sea cada vez, además, más eléctrico. Tiene todo el sentido hacerlo cuanto antes y que pueda acompañar este mayor conocimiento a que se tome la decisión más rápido y que se vaya electrificando cada vez más el coche. Bueno, pues evidentemente cuanto antes se haga, mejor, como bien dice María. Bueno, vamos ahora a dar respuesta a esa encuesta que os lanzaba hace unos minutos. Si recordáis ahí a vuestra derecha, os hacíamos una pregunta de cuánto crees que ha crecido la generación de electricidad por autoconsumo en el año 2022 en España, con 3 opciones, apenas un 10%, algo más de un 50% y se ha duplicado hasta el 108%. Apenas un 10% ha tenido el 12% de respuestas, algo más de un 50%, el 18% de respuestas, y se ha duplicado y alcanza el 108%, que es la respuesta correcta, pues la han votado un 70% de nuestros participantes. Un 108%, desde luego, es para estar de enhorabuena. Bueno, pues vamos a seguir con vosotros hablando ahora de incentivos y ayudas, porque acometer toda esta transformación pues tiene unos costes que, claro, luego redundan en ahorros para las empresas, pero ¿son las ayudas y subvenciones la mejor vía para promoverlo y generalizarlo? ¿O creéis que un adecuado sistema de incentivos para las empresas es la mejor vía y así promover un verdadero modelo global neutro en carbono? Como vamos a seguir el orden y empezamos otra vez por Miguel. Bueno, personalmente mi opinión es que no creo que las ayudas o las subvenciones sean necesarias actualmente para promover o generalizar la cuestión del autoconsumo en España. Y no lo creo porque es que el autoconsumo, desde el punto de vista económico puro y duro, es rentable por sí mismo. O sea, no necesita de ese tipo de ayudas. Hablamos de instalaciones con una vida útil de 25 o 30 años. Y con los precios que estamos viendo ahora, periodos de retorno de la inversión de 5 a 10 años. Pero no, me gustaría intentar dejar de mirar el autoconsumo como una inversión y verlo más como un activo. Como un activo, como quien se compra cualquier equipamiento eléctrico para su casa. Porque, como digo, va a revalorizar tu edificio, tu comercio y vas a tener durante 25 años ese activo. Da lo mismo ahora mismo si el periodo de retorno lo recuperas en 3, en 5 o en 10 años, si es con las ayudas o no es con las ayudas, las cuales, por cierto, aunque están, todavía no se reciben. O sea, existen, pero son verdaderamente complejas de gestionar y son muy largas de gestionar. Entonces, también es cierto que esto de las ayudas que tenía que pretendían incentivar la implantación del autoconsumo, bueno, ahora lo que estaban propiciando es que haya muchos clientes que están enfadados porque todavía no las reciben y no tienen garantía de que las vayan a recibir. Entonces, en definitiva, yo creo que el sistema de ayudas o subvenciones para una tecnología que ya es económicamente rentable no tiene sentido. Debería ir para otras, véase el almacenamiento, que creo que va a haber cada vez una mayor penetración y para ahí sí que considero que tendría sentido. Me decanto más por un sistema de incentivos, pues más vía fiscal, por ejemplo. Uh-huh. María, ¿ayudas, subvenciones son todavía necesarias? ¿Incentivos? Ayudas, subvenciones, como decía Miguel, es que ya las hemos tenido. O sea, si ahora mismo la tecnología ha pasado de 6 euros vatio picos en el año 2007 a menos de 0,8, 0 y pico, actualmente es porque tuvo un mercado que estuvo subvencionado, no solamente a nivel España, a nivel europeo, y ya se ha hecho un esfuerzo muy importante en que esta tecnología ya sea una tecnología accesible, ¿no? Que ya la puedes comprar casi, la puedes comprar en una gran superficie sin problemas. Entonces yo creo que por ahí está claro que no son tan necesarias.
pero también sí que es bueno remarcar que si una empresa es menos contaminante, debería tener unos incentivos fiscales. Yo ahí sí que vemos esa oportunidad de siempre al que menos contamine, que pague menos, que sea con autoconsumo, con otras medidas, ¿no? En la línea de internalizar las externalidades de tu actividad. Entonces, eso sí que nos parece lógico que vayamos hacia esos modelos. También, honestamente, bienvenido si aparte se siguen tramitando estas subvenciones ligadas a Next Generation o ligadas a otros incentivos regionales, en el sentido que pueda animar a tomar esa decisión a los más rezagados, ¿no? Y que siempre sean bienvenidas y que, por otra parte, por parte de una administración puede tener todo el sentido del mundo, por lo que decíamos, pues, por ir cada vez más moviendo la demanda a una electrificación más que el consumo de gas o otros combustibles que al final son más costosos para un país, ¿no? Entonces, bienvenido sea. ¿Que son necesarias? No. Sobre todo, lo que yo diría es que no se tome la decisión porque vas a tener una subvención, porque lo que vas a tener seguro es una desgravación en el IBI, en el IRPF, en los impuestos, ¿no? Entonces, que al final, bienvenida la subvención, no es necesaria, pero que vayamos a un modelo más justo, que el que menos contamina también fiscalmente pueda deducírselo. Y aparte que, bueno, pues que el que no hagan falta ayudas y subvenciones para ser rentable, pues es hacia dónde hay que ir, ¿no? Esa es la unión entre economía y medio ambiente, hacerlo sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Bueno, pues vamos ahora a haceros una segunda encuesta a todos los de asistentes escuchando pues esta charla. Una encuesta que volvemos a haceros una pregunta. ¿Cuánto creéis que se tarda en amortizar aproximadamente la instalación de autoconsumo? Hay 3 opciones posibles. La A depende de diversas variables, pero entre 6 y 10 años. La B, en menos de un año. Y la C, 3 años bastan. Ya saben que podéis, en la columna de la derecha es donde podéis hacer las votaciones como habéis hecho anteriormente con la primera encuesta. ¿Cuánto creéis que se tarda en amortizar aproximadamente la instalación de autoconsumo? A, entre 6 y 10 años. B, en menos de un año. C, 3 años bastan. Bueno, pues antes de dar paso al público, a las preguntas del público, recordad que podéis hacer vuestras preguntas en el apartado Question and Answers. Una última cuestión para Miguel y María. En el actual contexto de descarbonización y el gran reto que supone para las empresas, ¿es este desafío una inversión en el medio y largo plazo? ¿Qué aporta a las empresas esta transición? Miguel. Bueno, este desafío, una inversión en el medio largo plazo, en el corto, en el medio, en el largo plazo. O sea, realmente el autoconsumo aporta mucho a las empresas en el proceso de descarbonización y como decía antes María, es una herramienta clave para ganar competitividad, para obtener ahorros reales en tu factura eléctrica, para ganar independencia de la red y mayor estabilidad de precios. Te permite, pues, como digo, ser dueño y partícipe de la propia de generar electricidad 100% renovable y no depender, como digo, de terceros. Y te aporta futuro, porque al final tener una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo es un primer paso en ese proceso de descarbonización, o es un paso más, pero detrás de ese vendrán muchos otros, porque teniendo ya una instalación de autoconsumo solar fotovoltaico, luego pensarás en continuar electrificando la demanda y a lo mejor ampliar esa instalación o obtener mayor gestionabilidad, incluyendo una batería, incluir aerotermia, vehículo eléctrico. En definitiva, el autoconsumo aporta, pues, una realidad en todo este proceso de la transición energética y en el proceso de la descarbonización de todas las empresas. ¿Cuál es vuestra visión, María? ¿Inversión medio o largo plazo? ¿Qué aporta a las empresas esta transición que estamos viviendo? Pues volvería a repetir el medio, el largo y el corto. O sea, sobre todo lo que les aporta es un posicionamiento. Yo cada vez veo que es más complicado y el banco cada vez que creo que es más complicado pensar que las empresas, las iniciativas pueden sobrevivir como seres aislados a la realidad que nos está rodeando, ¿no?
Volver a insistir que en estas últimas semanas hemos visto inundaciones que nos parecen increíbles, incendios, pero en Europa. O sea, no estamos hablando, que a veces nos parece como que cuando pasa lejos, pero en España, en Europa, lo que ha pasado recientemente en Libia, que no sabemos ni lo que está causando las inundaciones. O sea, son hechos claros de que el cambio climático está aquí. Y pensar que una empresa como financiera, al final tú analizas los riesgos económicos, pero también los riesgos climáticos de la empresa, las herramientas que tiene para sobrevivir al final, ¿no? En el largo plazo. Entonces, ya no somos cajitas independientes, somos cajitas que interaccionamos con otros en un mundo cambiante y que está afectado claramente por el cambio climático. Entonces, una empresa tiene que tomar decisiones. Tomas decisiones en lo económico, tomas decisiones en lo ambiental y cómo ser más sostenible. Una de las más sencillas y además rentable en el corto plazo puede ser el autoconsumo, que está además valorada por tu consumidor final o por la empresa que te contrata. Y sobre todo te da herramientas, te hace más resiliente para poder estar en este mundo global tan cambiante. Te está aportando herramientas para permanecer allí y sobrevivir, ¿no? Y sobre todo es ese mensaje de qué quiero que pase como empresa en el mundo en el que estoy, en la sociedad en la que estoy. No somos seres aislados, sino que estamos en una sociedad en que todo lo que tú haces tiene unas repercusiones y también en lo ambiental. Te aporta un montón de cosas, pero sobre todo te aporta un posicionamiento de hacia qué mundo quiero crear y en qué mundo quiero estar. Para empresas, que la mayor parte de las que estamos ahora mismo seguramente escuchándonos sean empresas que creen un impacto positivo y que tengan además una misión. Pero para cualquier empresa plantearse el mundo que queremos el día de mañana es necesario cada vez más. Y el mundo que queremos el día de mañana, lamentablemente, tiene unas condiciones en lo climatológico y en lo ambiental que es importante tomar acciones concretas y acciones ya. Y el autoconsumo es el paso más sencillo y más lógico para dar luego otros que seguramente llegarán. Uh-huh. Bueno, pues vamos ahora a dar paso a las respuestas de esta segunda pregunta que lanzábamos a los participantes. En esa encuesta preguntábamos cuánto creéis que se tarda en amortizar aproximadamente la instalación de autoconsumo. La respuesta A decía que entre 6 y 10 años, la B en menos de un año, la C 3 años bastan. El 80% ha dado la respuesta correcta, que es la A, porque depende de diversas variables, pero entre 6 y 10 años. Bueno, pues con estas encuestas vemos que la mayoría de las personas ya muy familiarizadas con estos conceptos y muy bien informadas sobre los plazos de amortización y las inversiones. Pero, bueno, mientras llega alguna pregunta del público que os animo a hacer, estábamos siempre hablando de los objetivos de cara a 2050 de ser neutros en carbono. Evidentemente, el sector de la energía es el que más está avanzando. ¿Para cuándo pensáis que pueda haber una España con una energía 100% renovable todos los días del año, con energías renovables? Porque esto puntualmente algún día ha pasado cuando se suma el sol y el viento, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué plazos vamos? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un plan nacional de energía y clima muy ambicioso que marca las líneas o los objetivos a alcanzar. Si no recuerdo mal, estamos hablando de un 48% de renovables sobre el uso final de la energía en 2030. Esto, obviamente, pues todavía queda bastante, pero porque todavía estamos, digamos, haciendo renovable el mix eléctrico, pero todavía tenemos que conseguir hacer renovable todo el tema del transporte y el tema de la climatización. Pero, en definitiva, estamos yendo hacia un escenario de una mucha mayor penetración renovable y con ello una mayor descarbonización. Se aspira a alcanzar que el mix eléctrico en 2030 sea 81% de generación renovable. Estamos ahora, si no recuerdo mal, en un 40 y poco. O sea, como digo, poquito a poco. Creo
creo que estamos poniendo las bases, ¿vale? Para poder avanzar hacia ese escenario, que yo también me encantaría verlo algún día, pero que desgraciadamente no te sé decir cuándo. ¿Vale? Vamos ya con las preguntas del público, porque empiezan a animarse. Pregunta Nati si además del autoconsumo solar, ¿recomendáis otras tecnologías de autoconsumo? ¿Quieres empezar con ahora Miguel, luego ya María? Sí. Ahora mismo la tecnología por excelencia es el autoconsumo solar fotovoltaico. Es cierto que hay microaerogeneradores, pero no están en el mercado todavía, no pueden competir, digamos, frente al autoconsumo solar fotovoltaico. Por lo tanto, considero que le queda todavía algo de camino a estas otras nuevas tecnologías, ¿vale? Para lo que llamamos autoconsumo. Vale. Bueno, yo os voy generando preguntas y luego, pues, quien quiera que vaya contestando, los dos o uno solo. Hay una duda muy concreta de, bueno, que además de las ayudas en algunas comunidades autónomas, si hay sistemas de incentivos fiscales para las empresas. Si van también por comunidades autónomas y si asesoráis sobre ello. Sí, por supuesto, asesoramos sobre ello. Si no recuerdo mal, existe una bonificación del 5% sobre el impuesto de sociedades para las empresas que hagan proyectos de autoconsumo solar fotovoltaico. Esto te lo tendría que revisar porque no lo tengo aquí apuntado, pero bueno, esto del 5% sobre el impuesto de sociedades con total seguridad. Y luego también hay bonificaciones sobre IBI. Bueno, hay diferentes medidas fiscales para apoyar a las empresas también. María, si quieres comentar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. No, o sea, aparte para empresas tienes estas bonificaciones, para particulares también Sí. tienes tus desgravaciones en el IRPF, sobre todo la parte del IBI que también comentaba. Añadiendo un poquito más que esto a la pregunta anterior, sobre todo, aquí hemos hablado mucho del autoconsumo eléctrico, lógicamente, pero por poner también el radar un poquito el autoconsumo térmico, como si dijéramos, ¿no? Que ahí tienes otras posibilidades, aparte de reducir y ser más eficiente, como también te comentaba antes, Miguel, pues por ejemplo, con la aerotermia o con la geotermia. Bueno, la geotermia quizás para grandes edificaciones, pero bueno, que la aerotermia puede ser también ya otra oportunidad, ¿no? Para hacerte más independiente también del gas y poder también esa producción de agua caliente y sanitaria que la puedes hacer también en base a las energías renovables, que al final la tecnología es la misma que las bombas de calor o que el aire acondicionado, o sea que también es una tecnología muy probada y son pasitos complementarios, el autoconsumo eléctrico, el térmico. Pues también dar ideas de las cosas que podemos ir poco a poco implementando para nuestras empresas o para nuestra vida también personal. Jordi Sanfeliu os pregunta, ¿qué opinión os merece el desarrollo de las comunidades energéticas? Miguel, por ejemplo, estamos por ti. Me alegro de recibir esta pregunta porque es una de las palabras de moda este año, las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas tienen todo el sentido del mundo, pero todo el sentido del mundo. Y lo que pasa es que estamos todavía en una etapa, digamos, embrionaria. Pero nosotros, desde Gesternova y Contigo Energía, estamos, desarrollando o participando en proyectos de comunidades energéticas, porque al final lo que buscan las comunidades energéticas es colectivizar la gestión de la energía o el autoconsumo. Siempre tendemos a relacionar comunidad energética con un autoconsumo colectivo. Pero una comunidad energética también puede asociarse o formar una cooperativa, que es lo que es una comunidad energética, bueno, pues para desarrollar cargadores de vehículo eléctrico públicos para el ayuntamiento, para lo que sea. Pero en definitiva, estamos muy de acuerdo con las comunidades energéticas. Es una forma de llegar y de hacer real la generación distribuida y de hacer que aquellos que no tienen disponibilidad de terreno o de superficie puedan también autoconsumir energía asociándose a esa cooperativa o a esa asociación.
Y bueno, en definitiva, creo que es el futuro. Lo que pasa es que hay algunos países europeos que van por delante y nosotros estamos todavía desarrollándolo. María, ¿estás de acuerdo? Es el futuro y estamos todavía lentos en España. Sí, o sea, yo creo que hemos estado durante mucho tiempo viendo más ideas que proyectos reales. Hablo de años, viendo muchas iniciativas que empezaban a gestarse, pero que con las comunidades energéticas además ha habido un poquito lo que mismo con las comunidades de propietarios, ¿no? Cuando tú hablas de una comunidad energética, pues empezabas preguntando y es que no había ni establecida a veces una figura jurídica para llevarla a cabo, no se sabía muy bien cuál podía ser la implicación, que en muchos casos son implicados las administraciones y demás. Yo quiero también ser optimista de que en el año 2023, también quizás muy ligado a los fondos Next Generation para lo bueno y para lo malo, en el sentido que si no había fondos pues no se tomaba la decisión, pero sí se ha incentivado bastante y estamos en un contexto muy diferente en el que al menos nosotros sí que estamos viendo ya comunidades energéticas financiables. Es verdad que también pues tenemos este año la oportunidad de hacerlo, pues como comentaba antes, con el producto ICO, que ayuda. Hay diferentes modelos, hay empresas que se decantan más por el autoconsumo compartido, más como una comunidad energética, otras comunidades energéticas más en la idea tradicional que tenemos de tener diferentes participaciones y demás. Comentar también que muchas veces las comunidades energéticas tenemos la idea de que el comprador final tiene que ser un particular. Podría ser también empresas que en un polígono industrial se pusieran de acuerdo, ellos no tuvieran a lo mejor un tejado donde poner la instalación, pero otro cercano sí lo tuviera y pudieran hacer esta compra de energía a la comunidad. O sea que sí que creemos, como dice Miguel, que es el futuro. Tenemos además otros compañeros, al ser Triodos un banco europeo, tenemos otros compañeros que te lo cuentan que ocurre, que realmente es posible, sobre todo en Alemania, ¿no? Y bueno, seamos optimistas, que se ha avanzado mucho y yo creo que en este 2023 sí van a cristalizar ejemplos concretos, va a pasar muchas cosas y sobre todo esto al final se anima, o sea, cuando pasan cosas que son replicables, que son escalables, habrá otros que vayan después y hay diferentes modelos, al menos al banco están llegando diferentes modelos y yo creo que eso son muy buenas noticias y que sea una realidad cada vez más accesible. Bueno, siguiente pregunta de los asistentes. Va sobre las reducciones del IBI, porque claro, dice que no son generales, pero que dependen de los ayuntamientos. No sé si a lo mejor vosotros pensáis que debería haber una ley estatal para que todo el mundo, viva donde viva, tuviese el mismo descuento del IBI, o veis bien que dependiendo de donde vivas, cada ayuntamiento decida. Miguel. Sí, en este caso depende, como bien dice Stefan Rose, creo, pues sí, que depende de los ayuntamientos. Y bueno, a mí me encantaría que hubiese una ley estatal que homogeneizase esto, pero como sé que no la va a haber, nosotros lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes. O sea, nosotros ya tenemos un track record, o sea, tenemos ya una historia de instalaciones, hemos trabajado con multitud de ayuntamientos y entonces sabemos cómo se gestionan algunas reducciones del IBI en algunos de esos ayuntamientos. Y bueno, pues algunos lo facilitan y otros ponen verdaderas dificultades. Pero cuando digo verdaderas es enormes. O sea, entonces, por eso al final nosotros lo que hacemos con el tema del IBI es asesorar, facilitar toda la documentación y explicar cómo es el proceso, si es que lo conocemos para ese ayuntamiento, si no nos informamos y se lo trasladamos al cliente, pero es el cliente quien tiene que al final que gestionar el tema del IBI. María, ¿cómo lo ves tú, esta situación creada cuando cada ayuntamiento decide el descuento de IBI? Hombre, lo lógico sería como con el coche eléctrico, con otros, que hubiera un marco general para que todas las administraciones estuvieran en lo mismo, ¿no? No debería haber pues ayuntamientos que lo incentiven mientras que otros que no. Eso sería un poco la generalidad, ¿no? O sea, que fuéramos a un campo, a un marco más uniforme sería lo idóneo. Lo que veo interesante un poco es, en la línea de lo que dice Miguel, es que haya un experto que lo haga, porque el problema de esto, y te lo digo como
como una particular que ha hecho instalación de autoconsumo, desincentiva totalmente a veces pedir este tipo de incentivos fiscales o tal, la cantidad de papeles que tienes que realizar para que esto ocurra, ¿no? Entonces, ponerte en manos de expertos y que te lo tramitan, creo que eso es un poco la clave. Y sí, tener una uniformidad y que no haya municipios de primera y de segunda sería lo ideal. Bueno, creo que está perfectamente respondida la pregunta. Nos pregunta ahora Antonio Barrero si podríais identificar las ventajas e inconvenientes de las baterías físicas y las ventajas e inconvenientes de las baterías virtuales. Miguel. Sí. A ver, las baterías virtuales es un producto comercial que sacan y sacamos desde las comercializadoras. Y lo sacamos, bueno, pues porque en aquellas instalaciones de autoconsumo que viertan excedentes y que están acogidas a la compensación simplificada, tampoco voy a entrar mucho en detalle, si hay algunos excedentes que no pueden compensar, bueno, pues las comercializadoras nos hemos inventado un producto que llamamos batería virtual o monedero virtual para compensar luego en posteriores facturas esos excedentes. Concretamente en Gesternova lo estamos ofreciendo a través de nuestro monedero virtual y que dentro de nuestro monedero virtual tiene esta batería. Pero como digo, es un producto comercial. O sea, esto no es nada físico, nada tangible y por lo tanto ahora funciona y a lo mejor dentro de X tiempo ya no funciona porque comercialmente no tiene sentido para las comercializadoras o incluso para el cliente. Entonces, yo creo que son complementarias. La batería virtual no te cuesta nada, por decirlo de alguna manera. Tienes que estar con una comercializadora que te lo ofrezca. Y la batería física, por el contrario, es otro elemento más a añadir en tu proceso de electrificación de la demanda y de gestión de tu propia generación y consumos. O sea, al final, las baterías, disponer de un elemento que te permita almacenar la electricidad, que ese ha sido el principal problema de la electricidad de siempre, bueno, pues ya poder tener esa tecnología comercial a pequeña escala que a ti te permita almacenar esa electricidad, bueno, pues para luego utilizarla en momentos en los que a lo mejor no puedas generar de tu instalación solar fotovoltaica, en momentos en los que los precios de la electricidad son muy, 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 muy altos, bueno, pues estás controlando eso o utilizarlo para cargar el vehículo eléctrico. Te da gestionabilidad y eso es magnífico y eso es convertirte en uno de los que primero se mete en este mundo que va a llegar de ser un prosumidor, de producir electricidad, gestionar esa electricidad y ir electrificando toda esa demanda. Entonces, para mí, las baterías físicas tienen enormes ventajas y las tendrán en el futuro. El principal inconveniente, que son caras. Son caras y todavía los números, si eres muy matemático y muy ingeniero y haces el Excel, pues no te salen los números exactos para decir voy a invertir. Por eso ahí sí que considero necesario pues todavía ayudas y subvenciones. Pero vamos, son complementarias y confío en que con el tiempo cada vez veamos más baterías. María. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la herramienta de la batería virtual surgió como una herramienta, como ha explicado Miguel, porque de las comercializadoras, porque la batería física es cara. Y como curiosidad, tenemos un cliente en el banco que ya nos ha hablado de el coche como batería. Tener un coche eléctrico, que tú lo conectes en tu casa cuando por la noche y te pueda servir y durante el día y que te pueda servir por para cuando no lo utilices para moverte con el coche para inyectar electricidad también a tu vivienda, ¿no? O sea, que hacia ahí se va también no solamente en la vivienda sino en general. Antes o después aparecerá el almacenamiento, ¿no? Como por ejemplo en UK ya está el almacenamiento en grandes instalaciones de fotovoltaicas que vierten a red. En España parece también que iban a surgir hace unos años con el precio de la electricidad subiendo, pues evidentemente pues como que al final muchos de los proyectos que iban a surgir se quedaron en stand-by porque ya era rentable vender a red y no hacía falta almacenar, ¿no? Pero bueno, que habrá proyectos, además, con cada vez las tecnologías serán, como decía también Miguel, más baratas y nos permitirá empezar a almacenar para inyectar en los picos más
más adecuados. Y, por supuesto, otro de los temas que están ahí y que España también va a ser unos referentes en el hidrógeno, el almacenamiento con hidrógeno como otra herramienta más para el almacenamiento. O sea que sí, que lo virtual es una herramienta quizás a corto y a la larga habrá que gestionar la demanda con estos almacenamientos de una u otra manera. Pues nos quedan 5 minutos, yo creo que para una pequeña intervención de cada uno para que, bueno, pues contéis un poco a los asistentes que están viéndonos un último mensaje final de Triodos, de Contigo Energía, para que se animen a realizar autoconsumo en sus empresas o en sus casas. Miguel. Bueno, a ver, creo que tenemos un futuro apasionante y maravilloso en materia de electrificación de la demanda, de gestión de la energía por parte de los propios consumidores, de descarbonización, de hacer que este mundo, estas ciudades, estos pueblos sean cada vez más limpios. Creo que es necesario participar en esa transición. Creo que las empresas que no participen se van a quedar descolgadas, que la única manera en el futuro de ser competitivas es empezar a integrar en tus planes estratégicos pues medidas como las que hemos estado hablando hoy, y una de ellas, obviamente, que es la que hemos estado tratando hoy, es el autoconsumo, que ya está aquí y ya se puede realizar. Y como digo, me parece que todo lo que viene es positivo en ese sentido y que, bueno, que animo a la gente a que no se deje guiar tanto, a lo mejor, por las noticias a veces un poco alarmistas de los precios de la electricidad. Los precios de la electricidad siempre suben y bajan y el año pasado era el más alto y con el COVID fue el más bajo y, bueno, pues que no pongan el foco en eso y que tengan una estrategia a medio o largo plazo de descarbonización. Y esa estrategia de descarbonización pasa por transicionar o trasladar gran parte de tus consumos hacia fuentes de generación renovable. Y una de ellas, como digo, es el autoconsumo, que ya está aquí y va a estar aquí por muchos años. Pues María, última intervención, último minuto. Bueno, al minuto de oro voy. No, yo quería dar como dos líneas. La primera es que tenemos una oportunidad en España porque tenemos un mercado que lleva muchos años, tenemos unas grandes empresas que saben lo que se hace en el autoconsumo, en general energías renovables, pues somos pioneros en muchos, a nivel europeo, a nivel mundial, somos una referencia, tenemos unas condiciones climatológicas muy favorables y tenemos además quien lo hace bien. O sea, tenemos las dos condiciones propicias para hacerlo, para que lo hacen en Alemania, ¿cómo no vamos a hacerlo en España, ¿no? Pero que eso de partida. Y luego la otra parte que tenemos, que aparte de estar acompañados por el mercado, por los precios que han ido bajando y por los partners que existen para hacerlo, creo que tenemos que incidir un poco en la situación actual que vivimos de cambio climático y de todas las externalidades que provocan nuestras acciones cotidianas. Y cada vez nos tenemos que hacer más responsables. Las empresas también. Los individuos formamos parte de una sociedad, las empresas formamos parte de una sociedad. Y aquí nos jugamos todos el futuro que queremos. Pero insistir mucho en la imagen de una empresa no puede ser viable si el mundo en el que está no lo es. Y actualmente la sociedad que estamos creando no está siendo totalmente viable, al menos no está siendo totalmente sostenible. Y es trabajo de todos dar estos pasos para que sea un mundo más habitable y más sostenible. Eso es un trabajo de todos. Insisto en que sobre todo es competitividad para la empresa, posicionamiento también en lo que quiere dejar para el día de mañana. Y cada vez esto también es más valorado por el consumidor final. Así que son win-win. Al final son pequeños pasos que importan mucho y que hay que hacerlo ya. Que esto hay una urgencia tal. Hablaba el otro día Antonio Gutiérrez de ebullición global, ya ni de calentamiento global, que nos toca a todos correr y dar pasos para que pasen las cosas cuanto antes. Bueno, pues con ese mensaje también de esperanza vamos a dar por concluida esta
esta charla y con, bueno, pues con esa visión tan clara de que el autoconsumo es, como decimos también en el programa de radio de Cogestiona, rentable en nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente, que es las dos patas fundamentales. Así que Miguel Adel, director general de Contigo Energía, y María de Pablo Becharromán, directora de Estrategia de Financiación de Triodos Bank España, muchísimas gracias por participar en este chat, en este encuentro que hemos tenido con Triodos Bank Live. Muchas gracias también a todas las personas que nos habéis acompañado hoy, habéis compartido vuestra opinión, habéis enviado preguntas y deciros que os esperamos en la próxima sesión de Triodos Live, que se anunciará en breve, y además en los próximos días pues os llegará una encuesta de valoración y el vídeo de esta sesión que estará disponible junto con los demás en nuestro canal de YouTube, porque muchas personas habéis podido uniros, pero otras muchas pondrán en cualquier otro momento también ver y escuchar este interesantísimo debate y charla que hemos tenido con Miguel y María. Así que muchísimas gracias, Miguel, María, por esta conversación y también gracias pues a Triodos y a Gesternova, a Contigo Energía, por invitarme también a mí a moderar esta charla. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.